es especialmente un placer tener hoy para hablar de cómo escribir de forma efectiva en Internet. De eso vamos a hablar a todo un profesional como es Carlos Salas. Querido Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Un placer. Bueno, Carlos Salas ha sido director de lainformación.com, bloguero de La Información, ha trabajado como bloguero en Yahoo, si se me olvida algo tú me corriges, has estado también en Estrella Digital, colabora en la revista Muy Interesante, ha sido director de Metro, El Economista, Capital y ex-redactor jefe del Mundo, profesor de periodismo en el Máster del Mundo, profesor de periodismo digital en la UEN y profesor también de comunicación en la E-Business School y CESMA, conferenciante, autor de 4 libros. El último, también le voy a preguntar alguna de las cuestiones fundamentales, un perfil experto en comunicación, de referencia en nuestro país, especialmente muy seguido en Twitter. Carlos, ¿cómo está cambiando el mundo de Internet desde la visión del periodismo que tú conoces? Bueno, cambia cada segundo, cada minuto. Internet es como una ola que permanentemente estamos viendo desembocar en la playa. Y por eso es tan importante el que tienes que actualizar los conocimientos. La gente que piense que leyendo un libro hoy le va a durar ese conocimiento 1 mes, 2 meses, 3 meses, está equivocado. ¿Cómo seduces tú a Google? Pues mira, muy sencillo. A Google se le seduce sobre todo con calidad, con buenos contenidos. Y hasta ahora se ha ido seduciendo a Google de muchas formas, pero había gente que conocía, por decirlo así, la llave de Google y entonces hacía una copia de esa llave, que es la forma de titular, las palabras claves que hemos oído alguna vez. Es como cuando hacemos una copia de una llave en una ferretería y entonces eso nos permite abrir la puerta. Ya, pero no es la original. Entonces mucha gente lo hacía, sobre todo especialistas en marketing, en SEO, y al final lo que está imperando es realmente los buenos contenidos. Y para eso es muy importante comprender, uno, cómo se lee en Internet, es decir, cómo todos los que estamos aquí leemos en Internet, cuál es el proceso, por decirlo así, neurológico al leer, ese movimiento de ojos, y a partir de ahí ir creciendo para saber hacer una visita guiada a cómo funciona Google, tanto como ellos entienden tus preguntas, eso que hacemos todos los días, como cómo, quién, cuándo, por qué, cómo lo lee, cómo lo entiende Google, qué es lo que te trae y qué es lo que le gusta a Google. Dime un truco para escribir bien en Google. Pues mira, un truco muy sencillo es de los más sencillos. Se trata de comenzar con algo que sea una imagen. Es decir, una de las formas de hacer que alguien permanezca en tu texto, y eso es muy importante porque si la gente permanece en tu texto, Google lo cuenta diciendo, la gente se ha quedado aquí en un artículo bastante tiempo leyendo. Y para eso tú tienes que engancharle. Y en el primer párrafo es fundamental que tú lances una imagen. Es decir, si vas a contar, por ejemplo, lo que es un aneurisma, una cosa puedes hacer, que es hacerlo como si fueras un médico y un especialista y explicar técnicamente lo que es un aneurisma. ¿O por qué no empiezas contando una historia de alguien que ha sufrido un aneurisma y que está a punto de perder la vida? Cuando hay búsquedas en masa, trata de hacer titulares que tengan esas palabras claves. Luego, tienes que saber qué es lo que está demandando la gente. Hoy, ¿a qué hora? Supongo que después del partido la gente no va a preguntar ¿a qué hora es el partido? La gente estará buscando resultado, partido, selección española o mexicana de fútbol. Pero de ahí hasta lo que yo voy a contar en la masterclass hay muchísimo más. Y todo eso está relacionado con un cambio muy importante que ha habido en Google hace 3 meses. Y por eso esta clase es tan importante ahora. Probablemente hace 5 años habríamos dado una clase puramente de titulares, de palabras claves, de keyword, y tú me hubieras dicho entonces, si hay un terremoto en Córdoba, bueno, pues sí, tienes que poner terremoto en Córdoba. Y eso prácticamente sería el 90% de nuestra clase. No, el cambio que ha habido en Google ha sido tan importante en los últimos meses que la clase tiene mucho más sentido porque habla de todo lo que hay detrás de una palabra clave o de un titular, que es de lo que trata realmente la clase. Y la idea mía es que la gente no solamente lo entienda a la primera, sino que lo ponga en práctica. Es decir, va a ser una especie de redescubrimiento. No quiero decir que vamos a descubrir la teoría de la relatividad,
sino lo que vamos a hacer realmente es tener un momento ajá. Es decir, yo voy a explicar muchas cosas que la gente dirá, ajá, ya sé cómo funciona. Es un tanto trucos de redacción, que en serio son muy importantes en este momento, si quieres seducir a Google, como los trucos de formato. Oye, ¿qué formato tienes que presentarlo? Bueno, y además lo voy a explicar de una forma tan sencilla que la gente lo va a entender a la primera. Y vamos, no digo que no haga falta tomar notas, pero que lo va a asimilar a la primera y lo verán que van a ponerlo en marcha, lo pueden poner en marcha inmediatamente y pueden ver los resultados muy a corto plazo. ¿Por qué? Porque no solamente está Google, sino están las redes sociales, están tus lectores y la gente lo comparte. Y cuando Google ve que hay algo que la gente está clicando, compartiendo, comentando en Twitter, Google también se fija. Es decir, Google no solamente es la gente que le pregunta cosas de cómo se corta el jamón ibérico o cómo puedo bailar flamenco, sino que Google también mira y se fija en ¿y qué es lo que está la gente comentando en las redes, clicando? ¿Qué es lo que está pinchando? Con lo cual, esa es la respuesta que te puedo dar. Periodísticamente hablando, si haces una buena pieza, chapó, lo vas a conseguir. Ahora, lo que sería un crimen es, teniendo esa gran historia que yo te he relatado aquí, que no me la supieras titular y que la escribieras mal. Lo que interesa es la buena historia. Y yo voy a poner un ejemplo que incluso sorprenderá a muchos. Hace un año, cuando hubo las primeras pruebas de que existía una cosa que se llamaba el bosón de Higgs, que se concibió en los años 60, y el CERN, el laboratorio europeo, dijo, oh, pues parece que sí existe algo que se llama el bosón de Higgs, que es lo que da masa a las cosas. Bien, en el periódico, en la información, tenemos un especialista en ciencia. Y entonces yo le dije, oye, escribe una historia, quiero que escribas una historia sobre el bosón de Higgs. Y me dijo, necesito tiempo para escribirla. ¿Cuándo quieres que te la entregue? Yo dije, cuando esté muy bien hecha. Tardó aproximadamente 5 días en escribirla. Ya había pasado toda esa fiebre, casi nos estábamos perdiendo la fiebre del bosón de Higgs y todos los que pusieran. Y él la publicó mucho después, pero una historia tan bien hecha, y el título era El bosón de Higgs explicado a mi abuela, que al final lo que consiguió fue una enorme cantidad de visitas, porque él había tenido tiempo de pensar, de reflexionar, de llamar a científicos, y elaboró una buena historia, y todavía seguía tirando la historia. Hay muchas herramientas de medición, y hay una que es magnífica, que es una herramienta muy barata, que es gratis, que es Google Analytics. Entonces basta con darse de alta en esta herramienta y ellos te envían unos códigos, ese código lo instalas tú, por decirlo así, en el alma de tu portal o de tu blog y te va a medir todo. Es decir, vas a tener una cantidad de información tan grande que te va a permitir a ti saber qué es lo que funciona, a qué hora funciona, qué títulos o qué artículos de los que yo he subido a mi web son los que la gente consume más, cuánto tiempo están, de qué países vienen. Es decir, vas a tener un cuadro en mando tan fantástico que te va a ayudar a planificar tu web en el sentido, bueno, estos temas no se ven o tienen menos éxito, estos tienen más. Oye, pues a lo mejor eso es lo que te va indicando, va a ser tu mapa, tu ruta, tu hoja de ruta para saber qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Google entiende que tú has escrito algo sobre lo que está pasando y no hace falta que lo repitas. Incluso decía, no te puedes pasar del 5% de palabras clave. No, ya con que lo tengas en el titular y en algunos elementos de la entrada, vale. Los ladillos tienen que ser creativos, tienen que ser ladillos que resuman la esencia de lo que va a seguir, de los 2 o 3 o 4 párrafos que van a seguir. Eso es lo importante. El ladillo hay que cuidarlo, es decir, que no sea muy abstracto, porque si el ladillo dice sombras en los espíritus movientes, la gente dirá, ¿y esto de qué va? En cambio, si dices la otra cara de la luna, entonces la gente dirá, bueno, parece que aquí, a partir de esta parte me van a hablar de eso. Es decir, los ladillos tienen que ser imaginativos y un gran resumen de lo que va a venir después. Olvidaros de las palabras clave. Lo que consumimos con enorme placer y entra en la mente, digamos, sin necesidad de forzar, son los vídeos y las fotografías. ¿Cómo se utiliza? Pues mira, hay veces que un vídeo, si tienes un buen vídeo, lo puedes subir a internet, a un artículo, con un pequeño comentario y eso funciona solo. Ahora, cuando puedas pensar que algo que tiene muchísima información lo puedes contar en ráfagas, verás que tu lector se lo agradece. Y si encima, si le dices unir explicado en 12 frases
cortas. ¿Por qué? Porque tú necesitas ganar tiempo. La gente en papel te daba 1 euro, en internet te da segundos. Nuestro Bitcoin o nuestra moneda virtual es tiempo y la gente siempre estará diciendo, oye, es que tengo muchas cosas que leer. Con lo cual, la información troceada, siempre, no, tienes que saber cuándo puedes trocearla. Pero a mí es un género que me fascina. Y ahora, volviendo a lo que había dicho al principio, no es nuevo. Las 95 tesis que Martín Lutero expuso y que supusieron la Reforma Protestante se escribieron en forma de tweets. Son muy cortas, estaban escritas en un latín muy sencillo y se colgaron de la puerta de una iglesia. Con lo cual, al final dices, ¿qué es esto? Bueno, eso es una cosa que se ha utilizado desde siempre.